Muy bien, para esta clase estoy trabajando con el archivo de la clase 8 en su versión de inicio. La clase del archivo en su versión final todavía no existe porque va a ser la grabación o el archivo final una vez que terminemos este video. Les había comentado en clases anteriores que vamos a aprender algunas opciones adicionales sobre cuáles son las propiedades del objeto. Entonces, como voy a ver muchas propiedades y quiero trabajar lo más grande posible, voy a ampliar mi área de trabajo del viewport. Eventualmente ya hay accesos de teclado que yo les voy a ir enseñando más adelante poco a poco para que puedan acceder a estas funciones de forma más cómoda y no tengan que estar viniendo acá a cada rato cada vez que quieren maximizar o minimizar el viewport. Pero ya vamos a llegar a ello. Entonces voy a seleccionar la caja y quiero que veamos que ahorita tengo la caja seleccionada y si presiono Z, recuerden que ya voy a hacer zoom sobre el objeto seleccionado. Tengo las opciones en las que puedo cambiar las dimensiones de esta caja moviendo el spinner o le puedo dar precisión, por ejemplo 1 por 1 por 1. Cambio rápidamente de los valores presionando la tecla de tabulación que me permite saltar de un valor a otro o de un renglón a otro, y esto ocurre no solamente en 3ds Max sino en casi cualquier programa de Windows. Otra de las opciones que tenemos con la caja es que no hemos visto ahorita que yo puedo agregarle segmentos adicionales. Ahorita tiene 1 por 1 por 1, pero voy a subir estos segmentos a 30 para que vean. Le voy a colocar un valor bastante alto, 30 y 30, y presiono Enter. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esta caja que tiene un segmento y un segmento y esta que tiene 30, 30, 30? Visualmente parecen ser el mismo objeto, pero recuerden, si presiono F3, la vista alámbrica es distinta. Esta tiene una sola subdivisión en cada uno de sus lados, mientras que esta caja tiene 30 subdivisiones en cada uno de los lados. Lo puedo confirmar si presiono Alt y clic 3 del mouse para hacer un orbit y desplazarme mejor en el espacio de trabajo. Fíjense que son muchos más segmentos. Yo puedo reducirlos a 10, 10 por 10 por ejemplo, o no tienen que ser simétricos, pueden colocar los valores que ustedes quieran, pero fíjense que hay más densidad. Pero si presiono F3 y estoy con el default shading, no lo veo. Tendría que presionar F4 para entrar a la opción de Edge Faces y entonces poder ver todas las aristas y límites de esta geometría para ver realmente cómo es su estructura geométrica. Esto lo he modificado con las propiedades del objeto, pero cada objeto tiene propiedades distintas. Por ejemplo, la tetera no tiene alto, largo y ancho. La tetera solamente tiene radio. Entonces yo voy a poder aumentar o reducir el radio de la tetera. La tetera tiene opciones como, por ejemplo, aumentar o disminuir la cantidad de segmentos. Si la disminuyo lo suficiente, es muy torpe. Si lo aumento mucho, por favor no se vayan a pasar y no le coloquen 1000 o 100 porque pueden colgar el programa. Siempre cuando ustedes tengan valores chiquitos como 1 o 3 o 8, por ejemplo, que era el valor que venía por defecto, si quieres saber qué pasa, duplica el valor primero. No le pongas 1000 o 100, sino que, bueno, si aquí tiene 8, le voy a colocar 16 a ver qué pasa. Ah, ok, tengo más detalle. 8 es el valor que viene por defecto. ¿Qué pasa si lo llevo a la mitad? A 4. Ah, ok, se hace más torpe. Y si lo llevo a la mitad todavía, se hace más torpe la curvatura y el detalle de la geometría. Entonces siempre es bueno, es un buen consejo moverse en dobles. En dobles hacia arriba y en dobles hacia abajo hasta que por lo menos te familiarices un poco sobre cuáles son las propiedades o comandos que estás afectando con esos valores. Entonces yo voy a colocar esto en 10 para que tenga un buen nivel de detalle y vamos a ver otras opciones. Por ejemplo, tengo la opción del body que está encendida. Si lo apago, voy a ver la tetera pero sin el cuerpo, o sin el tirador, o sin la boquilla, o sin la tapa. Es medio tonto, pero les comento, la tetera sigue siendo un buen objeto en 3ds Max para evaluar cosas. El plano es distinto. Si lo selecciono, el plano voy a poder cambiarles las dimensiones del alto y el ancho y voy a colocarle 10 por 10, por ejemplo. Puedo hacer un plano muy muy grande. Y si me voy a mover, todavía no se lo he explicado, pero fíjense que si me voy a seleccionar y mover y presiono clic derecho, en cada uno de los spinners lo puedo llevar al centro del universo y me queda como una base para toda esta escena. Pero por ahora voy a regresar a la selección de objeto porque ya más adelante les voy a explicar cómo seleccionar, desplazarnos en el objeto, mover, rotar, escalar, poco a poco. Entonces ya tenemos las propiedades del plano. Al plano yo le puedo dar más segmentos, 15 en un lado y no sé, 50 en el otro, y fíjense que obtienen más nivel de detalle. O puedo presionar clic derecho en cada uno de los spinners para que se vaya al menor valor posible. Si se fijaron, cuando yo presioné los spinners de ubicación en el eje de coordenadas, la mínima expresión fue 0.
En esta, la mínima expresión no puede ser 0 porque si no el objeto no existiría. Así que la mínima expresión es 1. Como les había comentado, cada spinner puede tener una mínima expresión. Por ejemplo, de este lado la mínima expresión sí es 0, pero acá es 1. Entonces sepan que sí hay diferencias, pero que siempre que presionen el clic derecho sobre un spinner, pueden ir al menor valor posible que tiene ese spinner disponible. Seguimos con otras propiedades y por ejemplo el plano tiene ahora la opción de render multipliers por acá y tengo la opción de escalar y de densidad. Esto todavía se hace un poquito muy complejo y creo que sería un poco más adecuado para cursos de nivel intermedio, así que no me voy a enfocar mucho en ello. Podríamos darle un nivel de detalle de 10 y de 10, por ejemplo, para ver que podemos tener un poquito más de detalle. Ahorita parece un poco inútil cuál es la diferencia entre un objeto que no tiene detalle y uno que sí tiene detalle. Lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a utilizar modificadores un poquito más complejos para deformar los objetos que ya tenemos en la escena. Nos vamos a dar cuenta que sí, en ocasiones vamos a necesitar bastante cantidad de nivel de detalle para poder ver esos efectos de deformación, mientras que si tenemos muy poco nivel de detalle no voy a poder ver mucho de eso que esté aplicando. Pero nuevamente, este curso tiene un proceso, un paso a paso y hay que seguirlo y ya eventualmente vamos a llegar a eso. El cilindro, por ejemplo, tiene la opción de determinar el radio y también puedo determinar la altura en positivo o en negativo. También puedo aumentar o reducir los segmentos en altura. También puedo reducir los segmentos de la tapita, que en este caso tiene uno solo, pero puedo aumentar para agregar más detalle o reducir el nivel de detalle de la tapa. Y puedo aumentar o reducir la cantidad de detalle que tiene en la curvatura del cilindro, tanto que si lo bajo ya no se ve como un cilindro y si lo aumento mucho se ve increíblemente suavecito. ¿Ok? La curvatura es tan suave que no se van a ver estos torpes acá en la curva que se ve como medio cortado. Esto es por la calidad de la curvatura. El cilindro también tiene la opción de Smooth, de suavizar. Esto lo vamos a ver mejor si presiono F4 para apagar la estructura. Él viene automáticamente suavizado. Si no lo presiono se van a ver todas estas caras planas. La mayoría de las veces, el 99.9% de los cilindros entran con esta opción de Smooth y es correcto porque la mayoría de las veces lo vamos a usar así. Y en casos muy puntuales vamos a crearlo sin el Smooth para que no tengan ese suavizado. De todas maneras son casos muy puntuales. Lo más común es que entre con el suavizado. Luego tenemos las opciones del Slice On. Si lo enciendo, fíjense que ya puedo mover estos valores que antes estaban apagados. Debo encenderlos para poder elegir qué sección del cilindro voy a querer cortar. Yo puedo elegir tener una porción del cilindro y es como una torta o como una fracción de ese cilindro. Y puedo elegir desde dónde se empieza o desde dónde va a iniciar esa línea de corte. Ajustando estos valores yo puedo tener una forma un poquito más compleja y quizás esto se adapte mejor a las necesidades que tengo a la hora de crear mi composición en la escena. En la mayoría de estos objetos, como la caja, el cilindro, el plano o el tubo, que ya lo vamos a ver más adelante, siempre tenemos dos opciones. Una opción de generar mapping coordinates o de que se creen las coordenadas de mapeo del objeto y otra opción del Real World Map Size. Esta opción yo voy a procurar que siempre esté apagada para que la escala de los materiales que nosotros apliquemos a estos objetos cuando vayamos antes de hacer render, que estemos aplicando materiales y texturas, esto es para que no haya deformaciones en las texturas. ¿Ok? Porque generalmente tener esto encendido ocasiona que las texturas cuando las estamos aplicando al objeto se vean tan apretaditas o se repitan tantas veces que se ven horribles. Si mantenemos esto apagado, no vamos a evitar en lo posible ese conflicto de visualización de las texturas o los materiales aplicados al objeto. Vamos a ver ahora el tubo. El tubo tiene dos radios. Un radio interno o externo que puede ser tan grande que puede convertirse en el interno o el externo de acuerdo al valor que tú tengas. Y luego el radio, el segundo radio que puede hacer exactamente lo mismo. Se puede hacer más pequeño y se puede hacer el interno o el externo de acuerdo a cómo los ubiques. También puedo elegir una altura positiva y una altura negativa. Si presiono F4 veo la estructura y también puedo asignar más niveles de detalles en altura, más niveles de detalles en la tapita o más niveles de detalles para que las curvaturas sean más suaves o sean más torpes. Pueden ver que cada uno de los objetos tiene una propiedad distinta.
Mi tarea para ustedes en casa es que ustedes practiquen un poco. Vamos a crear algunos objetos y vamos a mantenernos en la creación de objetos primitivos. Todavía no vamos a desplegar otros. Vamos a crearlos en los primitivos y creen cada uno de los objetos que estén acá, menos el text plus. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero estos primeros que están acá, todos, créenlos aquí en la escena y muevan sus propiedades para que se acostumbren un poco a cómo modificar esas propiedades y sobre todo eso de asignar más niveles de segmento para que los objetos sean más pesados y tengan más niveles de detalles en las geometrías o sean más ligeros y casi no tengan niveles de detalle. Familiarícense con eso y nos vemos en la clase que viene. Esta clase, como ya está adelantada, yo la voy a guardar. Save as para guardar como, porque si presiono Save se va a guardar sobre el mismo archivo. Aquí voy a presionar Save as para guardarlo como y lo voy a seleccionar el nombre del archivo anterior, solo que no se va a llamar inicio, sino que se va a llamar final. Y ya este es el archivo final. Interrumpo esta clase por acá y nos vemos en la que viene. Hasta luego.